Muy buenos días a todos. El día de hoy, Keep Unun está haciendo un video que es la continuación del live que hicimos hace 2 semanas con el tema del amor. En ese entonces tratamos muchos temas en torno al amor, principalmente con las relaciones de pareja. Y el objetivo de este video es continuar ese live, pero ahora en formato video. Así que, bueno, de todas maneras nos pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias y todo lo que ustedes quieran en la parte de comentarios. Bueno, como ustedes saben, también estamos próximos, estamos en vísperas de fiestas de Navidad y desde Keep Ununa tampoco queríamos dejar desapercibido también estas fiestas, por lo que hemos decidido que cada uno de los miembros, no sé, traiga como que de su casa o exhiba ya es algo navideño o algo de su casa navideño. En este caso voy a iniciar yo y bueno, yo tengo esta bola de cristal navideña la cual escogí para igual presentarles al público y todo eso. Y bueno, veamos qué nos tienen también preparados nuestros compañeros. Gracias, Daniel, por la Eh, presentación. bueno, Te siento, Brian. bueno, de mi parte, o sea, yo creo que no tendría un adorno en sí como tal, pero tengo una tacita que es un poco navideña, se podría decir. Es un pingüino con un sombrero navideño. O sea, de hecho, lo traje porque tenía un poco de sed, entonces constantemente quizás me vean tomando un poco de agua, así que este es mi adorno. Muy bien, Brian. ¿Tú qué? Bueno, ya como saben mi nombre, Karen Torres, yo traje este duendecito, igual porque te vamos a traer un adorno que me parece que está bien bonito y se acerca bastante al tema de las épocas navideñas. Así que esperando que sea un mes lleno de amor, de prosperidad, de paz, de salud mental en todos sus hogares. Empecemos. Listo. Mejor hagamos un live sobre Navidad, entonces. Pero bueno, entonces vamos a continuar con el tema de las relaciones de pareja. Un poco en el tema en el que nos quedamos, el anterior live fue esta parte de las inseguridades y los celos dentro de las relaciones de pareja. Un poco podríamos seguir con ese tema y después vamos a ir viendo qué sale. En aquel entonces habíamos hablado de que los celos es un tema también de percepción y también qué se percibe, digamos, desde la óptica de una persona como una capaz, una traición, una falta del respeto o ese tipo de cosas. Habíamos hablado de que es bastante subjetivo y lo que para algunas personas es un símbolo o significa capaz de una traición, para otras personas no. Tenemos una gran margen que va desde, por ejemplo, chatear, yo que sé, con amigos o con amigas, hasta ver a otras personas en la calle, hasta, yo que sé, tener relaciones sexuales con otra persona. O sea, es un amplio margen. Entonces yo creo que es bastante subjetivo esta parte de lo que se puede vivir como una traición para las personas. No sé qué piensen ustedes. Mm, no sé, me parece que el tema de los celos, creo que lo topamos vagamente en la transmisión anterior. Eh, Como tú dices, es un tema un poco subjetivo, pero a la vez creo que diríamos que hay eh, aspectos que son un poquito generales en algunos casos o que se pueden repetir mucho. Creo que culturalmente creo que se puede contextualizar un poco los celos, ya que diríamos que puede tener una perspectiva un poco negativa en la mayoría de casos. Creo que a pesar de que sea algo subjetivo, si es que tú le preguntas a cualquier persona, creo que te va a dar una percepción un poco negativa de eso, o que no le gustaría estar con una persona celosa, o que en realidad para sí misma, que tener celos o que sientan celos hacia ella es algo negativo, y creo que en la mayoría de casos. Ujú. Entonces, creo que esto se debe que está un poco ligado a esto de la violencia, creo un poco, ya que también estamos contextualizados en una realidad en donde actualmente en el país se vive digamos, un margen de violencia bastante extenso. Entonces, ya sea violencia física, psicológica o cualquier otro tipo de violencia, pero creo que este tema de los celos a veces está contextualizado en ese sentido, que digamos, si una persona te cela, no necesariamente es digamos, desde una perspectiva, digamos, suave.
o que no está envuelta en un poco de violencia, por así decirlo. Entonces, yo creo que tendríamos que tomar esta perspectiva en cuenta para hablar sobre eso. ¿Cuál es la perspectiva negativa que se vive en cuanto a los celos y cuáles son otras perspectivas que se pueden ver? Ujú. Yo estoy de acuerdo con lo que mencionan tanto Daniel como Brian, considerando sobre todo que hablando desde la generalidad, el amor es algo que viven todas las personas y todos los seres humanos, pero es tan difícil de conceptualizar precisamente porque lo atraviesa la individualidad de cada sujeto. Y ahí estoy de acuerdo también con lo que decía Brian, con el tema cultural. Nosotros, al menos en la sociedad ecuatoriana o la forma en la que yo he ido creciendo, y me imagino que no es muy distinta a la que Brian y Daniel también conocen, es que en general los celos suelen ser vistos desde un punto de vista positivo, en donde tal vez te enseñan que la persona que te cela te ama o es algo que generalmente se utiliza en el discurso social. Y llama bastante la atención luego cómo esto se maneja dentro de cada pareja, porque no solamente es lo que viene dentro del discurso cultural, lo que nosotros aprendemos, crecemos con eso, pero además también tiene mucho que ver con el tipo de apegos y el tipo de relaciones con las que nosotros nos criamos y vamos viendo que se dan. Entonces, si quizá nosotros nos criamos en un hogar en donde tal vez nuestra madre se la mucho a nuestro padre y viceversa, capaz nosotros consideramos eso como algo normal y lo vamos a reproducir a futuro. O capaz, por el contrario, crecemos en el mismo contexto y no lo consideramos como algo positivo porque vemos todas las consecuencias negativas que tienen estas cuestiones, ¿no? Tal vez en discusiones, en peleas, en golpes, que muchas de las veces se va un poquito entrando en el tema de la violencia que ha hablado Brian, ¿no? Ahora en la actualidad también me parece bastante interesante cómo se maneja este tema de lo que culturalmente ha estado aceptado durante muchísimo tiempo, pero en la actualidad ya se están viendo como conductas que no son necesariamente sanas o positivas. Y bueno, eso podría aportar al respecto. Con lo que ustedes han dicho, o sea, hay cosas que me han llamado la atención lo que ustedes han dicho. Primero, lo que dijo Karen y Brian, que esta concepción de los celos puede tener como que dos matices, o bueno, varios matices. Primero, hay ciertos discursos sociales que transforman esta parte de los celos como en algo positivo. Como dijo Karen, esta parte me cela porque me quiere. Entonces, y en cambio, hay otra vivencia de los celos que es más como algo negativo, como hay personas que lo relatan como cierta sensación de asfixia, de todo este tipo de cosas, de estar oprimidos y todo este tipo de cosas. Entonces yo creo que los celos pueden tener diferentes concepciones. Ahora bien, yo creo que influye bastante la sociedad en cómo, y la sociedad y cómo nosotros fuimos criados en torno a cómo vemos esta parte de los celos. Muchas veces se relaciona los celos con la parte de la inseguridad. Y en el anterior live lo que nosotros comentamos es que muchas veces esta inseguridad está de cierta manera latente en las personas. Y la relación de pareja vendría a ser como la oportunidad precisa para que esta inseguridad en forma de celos, digamos, se dispare en ciertos tipos de conductas aprensivas. Entonces, lo que veníamos hablando es que esta inseguridad puede estar ahí antes de las relaciones de pareja, o sea, puede estar ahí de una forma latente y ciertos sucesos como la relación de pareja vienen simplemente a desencadenar como un gatillo a disparar todo este tipo de inseguridades y que se viene a transformar ya en unas prácticas sociales, ¿no? Porque una cosa yo creo que es verlo a los celos como la sensación, como que siento celos y otra cosa es la práctica social que se genera a raíz de los celos. Entonces, lo que ya ahí viene ya en la práctica social puede ser cierto tipo de conductas violentas y aclarando que la violencia no solo es como que los golpes o este tipo de cosas, sino también cierto tipo de violencia psicológica, de chantaje que se puede dar. Por ejemplo, no sé, en algo tan sutil que puede decir, el que salgas con tus amigos me hace sentir mal. Entonces, el que hagas este tipo de cosas me hace sentir mal. Entonces, yo creo que también hay esa parte de violencia en el sentido de que es una violencia bastante sutil. No sé ustedes qué opinan en este tema de la violencia sutil, esta que no es, porque mucho se ha hablado de la violencia física, eh, pero no se ha hablado mucho de este tipo de otra violencia sutil que psicológica que se puede dar, digamos, en forma de chantajes, en forma de esto me hace sentir mal, me hace sentir mal y todo este tipo de cosas. Entonces, no sé qué opinan ustedes al respecto. Mm, ¿Tú te refieres a
creo que un poco a la violencia simbólica, ¿no? Estos Claro, actos que aparentemente, digamos, son normalizados, o que son, como tú dices, inofensivos hasta cierto punto, pero en realidad llevan un contexto con un trasfondo muy, digamos, violento, o que en realidad puede llegar a afectar a una persona si no se da cuenta de lo que está pasando en realidad. Entonces, por ejemplo, tú ponías el ejemplo del, de que, bueno, que el que salgas con tus amigos me molesta. Entonces, digamos que aparentemente no es algo tan grave o tan complejo, pero digamos que si lo tomamos en cuenta de que una persona trate de alguna manera controlar todas las actividades que tú hagas, o que te limite un poco a hacer lo que en realidad quieres, creo que más o menos lo veríamos desde esa perspectiva, creo. Eh, ujú, Me parece que, si bien es cierto, es un tipo de violencia un poco que no, de la cual no, a veces la pasamos de vista, o a veces solo no la tomamos en cuenta. Creo que es una de las que más se puede visualizar en la cotidianidad, porque hay muchas veces que también se camufla con el chiste, creo. Por esto de, mm, bueno, digamos, a veces en esos chistes de pareja, ¿no? Que tú dices, es que yo soy mandarina, o no sé, o, o yo no salgo porque mi esposa me pega o me habla así. Porque incluso hasta es curioso cómo esos chistes ligados a la violencia son muy normalizados también en el contexto ecuatoriano. Creo que eso la mayoría de personas no lo ve como algo preocupante o algo que deba llamar la atención. De hecho, es, es algo que pasa en cualquier reunión social, como tú dices, es algo que lamentablemente lo tenemos tan normalizado que llega un punto en que simplemente deja de importar, y por eso es que no le damos ninguno de nosotros la importancia que requiere, porque pensamos que es algo que solo pasa. ujú. Y bueno, después de esto, digamos que empieza con un chiste, pero en el contexto de cada familia creo que esto se va agrandando un poco más, y obviamente después desencadena en actos de violencia y todo lo demás. Entonces, es curioso cómo aparentemente todo puede empezar con un chiste y puede terminar en algo un poco más Otro, radical. Sí, sí, justamente. en este caso, una cosita antes de, el chiste como, como normalizador, es lo que yo creo que dijo Brian. El chiste, digamos, y también, también estamos dejando de fuera también cierto tipo de, no sé si de insultos o agravios que se pueden dar, digamos, a nombre de celos. Por ejemplo, eso que se sabe oír a veces como, y tanto en el lado femenino, masculino, de ya te vas a ir con esas ni sé qué, ni sé cuánto, ya te vas a ir con esos ni sé qué, ni sé cuánto, si me cachas, como cierto tipo de insulto también y agravio ligado a esta parte de los celos, como que ofender a la persona en torno a, a esta parte de esta posible traición. Entonces, ahora sí un poco dando paso acá, también quería como que añadir esta parte de todo comienza, digamos, con esos chistes bastante normalizados en el ámbito ecuatoriano, bastante normalizado toda esta parte del el concepto del mandarín, el concepto de todo este tipo de cosas, que luego esconden algo, o sea, qué es lo que en realidad los chistes suavizan, pero a la final, ¿qué es lo que nos quieren decir los chistes? Eso. Es cierto, y yo me atrevería a decir que los celos están tan enraizados en la sociedad ecuatoriana, porque bueno, es la que nosotros tratamos día a día, que no solamente va como en el tema de los chistes, en muchos casos sucede, pero en muchos otros casos también se ofende de una manera en que se normaliza a tal punto que uno incluso podría escandalizarse, como, no sé, decirte que tú eres una ofrecida porque estás con tus amigos y se normaliza a tal punto porque sintió celos y no se debería ver como algo negativo porque los celos aparentemente son positivos. Entonces, yo creo que, bueno, este espacio más que criticar las conductas celotípicas o los celos como tal es un poco una invitación a todos los que nos estén viendo a repensar lo que sucede, ¿no? Porque pueden pasar en cuestiones tan simples como un chiste, que bueno, no, ni tan simples, ¿no? Porque esconden, como ya dijeron Daniel y Brian, un montón de cuestiones,
otras cuestiones que ya podrían ir subiendo de tono, a ofensas, luego a tal vez a cuestiones como que jaloneos y a través, después tal vez ya cuestiones mucho más complejas como temas de golpes. Me parece que este ejemplo que ponía Daniel cuando nos preguntaba esto, me sonaba bastante el tema de la manipulación y me parece como una conducta que sucede ciertamente bastante dentro de las parejas y que suele un poco invisibilizarse también, un poco para tratar de seguir enraizándose dentro de estas conductas celosas, ¿no? Y no repensarse lo que sucede, porque yo me atrevería a decir que muchas de las veces los celos tienen que ver mucho más con el tema del imaginario de la persona que con lo que realmente sucede. Porque, bueno, como ya habíamos estado hablando en otras ocasiones con Daniel y Brian, nosotros no podemos nunca dejar de relacionarnos con otras personas. Somos una sociedad y la sociedad tiene esa característica precisamente, que todo el tiempo estamos en una relación constante para trabajar, para estudiar, para criarnos con la familia, etcétera, 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 todo el tiempo. Entonces, me parece absurdo que tal vez en algún momento una persona te diga, no, es que me molesta que estés en tu aula de clases porque yo sé que le gustas a ese chico. Pero ¿cómo voy a dejar de estar en el aula de clases solamente porque a mi novio le molesta que yo esté ahí, cuando obviamente necesito estudiar? Y no porque yo necesariamente esté saliendo con este otro chico al que le gusto, no, sino porque a mi pareja se le ocurre que este chico se me va a acercar y que yo le voy a dar el paso para que se acerque. Entonces, es todo esto que aparece en el imaginario de una persona, pero que no necesariamente va a suceder. Entonces, un poquito también repensar eso, ¿no? De cuán inseguros tendremos que ser como sociedad, como para que un imaginario nos afecte de tal modo que dañe nuestras relaciones de pareja. Y lo hablo un poquito así, ¿no? Porque el tema de los imaginarios se puede pasar a cuestiones mucho más graves. Y también un poquito aquí decir que uno aquí no piensa que no están sufriendo. De hecho, conozco muchas personas que te dicen llorando que sufren por esos celos y en verdad lo sienten, pero desencadenan de todas estas otras inseguridades que nosotros aquí, bueno, como psicólogos clínicos pensamos que se deben trabajar. Eso podría opinar respecto a lo que comentaban ustedes. Qué interesante, o sea, lo que dijiste. Mientras tú ibas hablando, a mí se me iban ocurriendo igual ciertas respuestas a lo que ibas diciendo. Y aquí viene una diferenciación, ¿no? Lo que tú dijiste, ¿cuál es la diferencia? Y ya no voy a hablar, digamos, de celos, sino de inseguridad. En torno, voy a plantear una frase. Se dice que los seres humanos actuamos y vivimos no en una realidad, sino en lo que pensamos de ella. Que todos nuestros actos, nuestros pensamientos van dirigidos no hacia una realidad única, sino a lo que pensamos de ella. Entonces un poco ahí surge el tema del imaginario. ¿Qué pensamos nosotros de la realidad? Y ahí van a ir dirigidos nuestros actos. Entonces hay que diferenciar esta parte de la inseguridad y los celos de lo que realmente está pasando a lo que pudiera pasar. Un poco tomando el ejemplo de Karen del curso, digamos, estás en la universidad en un curso y digamos que en este caso, digamos, tu novio te dice, yo creo que me siento mal porque yo sé que a este chico le gusta y todo este tipo de cosas. Entonces, de cierta manera es una inseguridad a algo que podría pasar, pero ya o sea, algo que podría pasar en el futuro, pero en el momento actual ya está generando malestar en esa persona. Y ese malestar actual general que le está generando a esa persona hace que genere cierta conducta que le genera malestar a la otra persona también en la actualidad. Capaz eso no llega a pasar, capaz sí, y digamos, aún así pase, aún así este chico se acerque, hay que tener en cuenta que no podemos, o sea, los humanos tenemos control simplemente sobre nuestra propia conducta, ¿no? O sea, nosotros no podemos estar controlando la conducta de otras personas. En este caso, ya sería como una decisión de la novia, digamos, si acepta como que este otro chico o no, ¿no? Pero el ponernos a pensar que podemos controlar de cierta manera los sentimientos y las conductas de otras personas no me parece algo plausible. Más bien la propia conducta. Entonces, yo creo que ahí lo que se sugiere, lo que se hace, digamos, en terapia, eso es trabajar sobre el propio malestar y la propia inseguridad. Porque lo que se tiende a hacer es culpar al otro por el malestar propio. O sea, tú tienes la culpa de que yo siente esos celos. Tú por tus acciones tienes la culpa de que yo siente esos celos, pero volviendo a este tema de que no podemos controlar la conducta de otras personas, podemos llegar a acuerdos, pero en sí lo único propiamente controlable es nuestros propios sentimientos y conducta. Entonces, no sé
¿Qué opinan al respecto con esto que dijo Karen de el imaginario, lo que podría pasar, pero nos amargamos ahora? Y esto no quiere decir, como dijo Karen, que esas personas no se sientan, o sea, la persona que siente celos no se siente bien, como dijo Karen, son personas que se sienten mal. Pero yo creo que un poco la llave ahí es que normalmente, ¿dónde están posicionando el origen del malestar? Normalmente se tiene siempre a posicionar afuera. El otro tiene la culpa de que yo sienta malestar y que yo me sienta celoso, pero no se sitúa la propia responsabilidad que tiene el individuo sobre su malestar. ¿Qué de mí está en este malestar? Ahora sí, sí, muchachos. Eh, eh, Creo que un poco completando lo que tú dijiste, me parece que para mí es una cuestión un poco de demanda emocional, por así decirlo, porque constantemente creo que en una relación lo que hacemos es, sí, un intercambio de muchas cosas, ¿no? De lo que es el afecto, ideas, pensamientos, pasatiempos, todo lo que conlleve conocer a la otra persona, pero dentro de todo eso también están las demandas que yo tengo hacia la otra persona y la otra persona tiene hacia mí. Entonces, me parece que justamente es lo que esperamos obtener de alguien más, porque todo nace de esa demanda de afecto que tenemos y qué es lo que creemos que necesitamos o simplemente un día podemos decir, yo necesito una persona que, no sé, me dé, que siempre esté pendiente de lo que hago, poner un ejemplo. Entonces ahí nos lleva a una persona que constantemente va a depender de otra para sentirse bien. Es un poco ligado al tema de la dependencia también, de que, o sea, que también estaría que nosotros dependiéramos emocionalmente de otra persona para estar bien, o sea, para estar estables. Entonces, creo que ahí se topa un tema también muy importante, el tema de quizás hacernos cargo, como tú decías, de esos pensamientos, de, por ejemplo, yo puedo ofrecerle todo a una persona, pero eso no significa que yo deba esperar quizás demasiado tampoco de esa otra persona o hacerte cargo de los sentimientos que puede tener digamos, hacia otras personas también que ella conozca. En el caso de que, digamos, estás en una relación de pareja donde puede ser, pienso yo, que te puede gustar o llamar la atención a alguien más, por algún, me imagino que desde alguna perspectiva, quizás esta persona me parece interesante o esta persona, mira, me parece guapo, atractiva, lo que sea, pero creo que hay una diferencia ahí en lo que tú puedes, no puedes controlar esos pensamientos en ti mismo, pero a la vez, ¿qué tanto de lo que tú le ofreces a otra persona, no sé, tenga como, sea suficiente para que, digamos, la otra persona no sea insegura de lo que tú estás pensando, sintiendo? Y tú tampoco a la vez no puedes controlar el hecho de que, ah, mira, esa persona le pareció atractiva a mi novia. ¿Tú qué puedes hacer frente a eso? No creo que puedas, no sé, decirle, oye, no pienses de eso. O, oye, Claro, simplemente no sé, cubrirte los ojos, pero creo que claro. sería como un poco hacerse cargo de lo que uno le demuestra a la otra persona y no complicarse por pensamientos, como decían, imaginarios, de cosas que en realidad no pueden estar pasando. También. Interesante. Uh-huh. A mí me gustaría Es, también es, decir es algo respecto uh-huh. a eso que menciona Brian del tema de la demanda emocional, que me llama bastante la atención, porque justamente, ¿no? Como ustedes decían, uno debe hacerse cargo de los pensamientos propios. Y cuando uno, ¿qué pasa vuelta cuando en realidad sí existe un acto que nos ha generado malestar? Entonces hay un poco también tomar y decir, ¿no? Que si uno da respeto dentro de una relación, generalmente se quiere recibir lo mismo, ¿no? El tema de reciprocidad con el tema de respeto. Entonces, efectivamente, si es que existe algún acto que molesta, invitarles nuevamente al tema de manejar este tema de la inteligencia emocional en cuanto al saber procesarlo, sentirlo. No está mal como sentirse mal si es que existe algún acto que definitivamente nos hizo sentir como que si nos faltaran el respeto, ¿no? Pero decirlo apropiadamente.
porque también suele haber muchas estas cuestiones de que yo siento celos o me siento mal por determinada actitud, pero yo empiezo a hacer otro montón de cuestiones para hacer sentir mal a mi pareja en lugar de decirle que ese acto que se realizó me hizo sentir mal y buscar una solución para eso. Entonces eso también generalmente suele como que incitar a problemas dentro de la relación y muchas de las veces en lugar de solucionar el tema de las inseguridades tiende a agrandarse un poco. Entonces, si bien hay que hacerse cargo de los pensamientos y el imaginario de uno mismo, cuando se palpa dentro de la realidad como tal, debe buscarse hablar con la otra persona, tomando en cuenta los sentimientos, emociones y pensamientos del otro, pero sin dejar de lado los nuestros y ponerlos sobre la mesa a ambos, los malestares de ambos, para buscar solucionar este problema. Eso. Exacto, ¿no? Lo que tú ahorita planteaste es, hay un malestar y digamos, yo lo oí como, no está mal sentirse mal, partiendo desde ahí, pero ¿qué hacemos con ese malestar? O sea, ¿qué es lo que hacemos con ese malestar? Y en realidad, también una forma de hacerse cargo de ese malestar es involucrando al otro en una conversación, ¿no? O sea, capaz a veces no simplemente es una autorreflexión, sino una reflexión, digamos, conjunta con la otra persona. Yo creo que en sí, esta parte, voy a rescatar lo que tú dijiste de no está mal sentirse mal, pero ahí viene otra pregunta que dice, ¿qué hacemos con ese malestar? Y yo creo que hay muchas aristas y muchas formas en las cuales se puede desplazar, digamos, de ese malestar. Capaz se lo puede desplazar hacia la otra persona. También hay personas que son muy duras consigo mismas, también puede ser una forma de manejar el malestar, capaz siendo muy duros con uno mismo. Hay muchas formas de manejar un malestar propio, entonces yo creo que dentro de esas cosas, el hacerse cargo del malestar es darle un destino o darle un trámite, independientemente de cualquiera que este sea. Ahora, con lo que dijo Brian, también me quedé pensando que fue bastante interesante el tema de las expectativas. Y yo creo que lo de parte de las expectativas se une con lo del imaginario. O sea, yo creo que en general las expectativas es como una transacción, no sé, una transacción de expectativas, en donde supuestamente yo espero que la otra persona haga lo mismo que yo, dé lo mismo que yo, y eso. Pero yo creo que si tenemos ese pensamiento, estamos suponiendo que la otra persona soy yo. ¿O qué? Porque si estoy esperando lo mismo, digamos, de la otra persona, de lo que yo doy, de lo que yo hago y todo este tipo de cosas, estamos suponiendo que la otra persona capaz es idéntica a nosotros, lo cual obviamente no es cierto. Entonces, yo creo que vivimos en un mundo capaz utópico, imaginario, en el que creemos que todas estas expectativas o que las otras personas piensan como nosotros, si bien es algo que puede resultar a veces un poco obvio, pero yo creo que en el fondo tenemos esa tendencia a pensar que la otra persona va a hacer lo mismo que nosotros porque tendemos a pensar que piensa igual que nosotros, lo cual no es así. O sea, en general, si tomamos en cuenta que las expectativas surgen de la crianza de las personas, obviamente de estar en un contexto cultural, en un contexto nacional, por ejemplo, en nuestro caso en el Ecuador, yo creo que en todo eso se van generando las expectativas en torno al amor en toda la crianza. No es algo que las expectativas surgen ya cuando una persona tiene 30 años y 27 años y dice, ahora yo creo que mi pareja debe ser, no, es algo que se va formando desde niños. No sé qué piensan ustedes con todo esto de las películas, las series, las novelas y todo esto que van fomentando cierta expectativa en torno al amor. Entonces se va formando esta expectativa y el momento en que se está en una relación, cae la expectativa. Y no ha sido así, como que se pintaba en las películas y todo ese tipo de cosas. Entonces, capaz la gente lo que tiende es a querer revivir historias que vieron. Pero ¿dónde queda esto de crear la propia historia? Eso. Eh, bueno, me parece, creo que es un tema que, como habíamos mencionado en la transmisión anterior, es bastante extenso y de donde hay mucha tela que cortar. Y bueno, creo que un poquito quizás se nos está cumpliendo el tiempo que tenemos y creo que sería interesante abordar todo, quizás seguir hablando sobre estos temas en una próxima ocasión. Como una idea final, podría mencionar que creo que todo depende de las historias que tenemos personales, cada uno de nosotros, ¿no? En cuanto a las relaciones de pareja, en cuanto al amor, todo, la crianza. Entonces, creo que en cada caso particular, una persona debe tener en cuenta que
es una suma de todo lo que mencionamos quizás el día de hoy. Quizás ninguna cosa se pueda descartar del todo, como incluso los celos. Como dijimos, es una cuestión que tiene quizás una perspectiva en la mayoría de los casos negativa, pero que también cada persona lo puede vivir de diferente manera. Entonces, asimismo, creo que lo que tratamos de hacer aquí un poco es extender cotidianidad y quizás topar temas que la mayoría de personas no suele comentarlo, o al menos no en voz alta. Entonces, eso sería como que mi idea final y espero poder seguir hablando con ustedes en las próximas ocasiones sobre este tema que me parece interesante. Entonces, chicos, yo también como reflexión final me gustaría decirles que si bien nacimos en determinada sociedad, con determinado contexto, que si bien cada uno vivió su propia experiencia de crianza, eso no nos exime de la responsabilidad de buscar nuestro propio bienestar emocional como tal. Entonces, invitarles a repensarse sus pensamientos, sus acciones respecto a los celos dentro de las relaciones de pareja, invitarles un poco a pensar cómo será que yo puedo mejorar esto aquí. ¿Será que en verdad influyó todo lo que yo vivía anteriormente con lo que estoy viviendo en la actualidad? Un poquito pensarnos eso para buscar tener mejores relaciones que no sean como tan líquidas como se dice últimamente, ¿no? Que sean de 2 meses, de 3 meses y que de ahí no se busque solucionar los problemas. Buscar un poquito nuestro propio bienestar emocional y bueno, si existe malestar dentro de la realidad, pues hablarlo como tal, porque eso se debe hablar. Eso les dejaría yo. Igual invitarles a que comenten este video con próximas cosas que les gustaría que trabajemos. Bueno, igual yo también como reflexión final, como mencionamos, creo que el objetivo de este espacio no es que, digamos, juzgar a las personas o juzgar cierto tipo de acciones o este tipo de cosas. Yo creo que el objetivo de este espacio es visualizar y hablar sobre temas que muchas veces no se hablan en la cotidianidad. Hablamos de muchas cosas, pero es bastante extraño esto. Hablamos de muchas cosas, pero los humanos a veces nos resistimos a hablar acerca de aquello que realmente nos afecta o realmente, digamos, como que nos tiene. Y yo creo que el tema este del amor es un tema que a muchas personas les parece interesante y también les afecta. Entonces, yo creo que a la final, como dijo Karen, si bien la parte de la crianza, de la sociedad y todas esas expectativas sociales que pesan sobre nosotros es algo real, es algo palpable en el discurso, capaz, en el discurso social. Pero yo creo que eso no exime, como dijo Karen, la parte de la responsabilidad individual. Yo creo que si bien hay una tendencia o hay como un cierto tipo de fuerza que hace tender a través de la cultura, no es determinante, digamos, al 100%. Hay historias de que capaz personas se criaron en un ambiente, en una familia bastante tradicional, pero yo creo que poco a poco las personas van diciendo, capaz esto no es para mí, yo no quiero esto. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que yo quiero para mis relaciones? ¿Qué es lo que, independientemente, obviamente, de cómo fue mi crianza, qué es lo que yo quiero para mis relaciones, independientemente de todas esta parte mediática de películas y series que he visto, qué quiero yo para, para mi relación como un pensamiento individual, un pensamiento particular? Entonces, un poco dejar con esa reflexión y bueno, esperando que podamos igual seguirnos viendo. Y creo que hay muchos temas que quedaron, o sea, a mí me llamó bastante la atención, por ejemplo, lo que hablaban esto de la violencia, el tema de la violencia en las relaciones de pareja. Y más aún el tema de la violencia simbólica, no tanto la violencia física, que es algo que es importante y se habla, pero yo creo que la violencia simbólica es algo de lo que no mucho se habla. También el tema, por ejemplo, de esta parte también de los roles de género dentro de una relación de pareja que obviamente entra el tono de las expectativas, lo que esperamos que un hombre haga y una mujer haga dentro de una relación de pareja. Ese tema también, por ejemplo, continuar un poco el tema este de los celos, que también es un poco interesante. Y bueno, yo creo que hay muchos temas de los cuales discutir acerca de esta temática. Eso. Bien, muchas gracias, nos despedimos. Daniel les dijo algunos temas que podrían trabajarse, invitarles a que en los comentarios nos dejen lo que les gustaría que se trate en el próximo video. Un gusto estar con ustedes, cuídense mucho, nos vemos para la próxima.